Bueno, gracias por la invitación en Uruguay. Yo le tengo mucho aprecio a Uruguay porque fue el primer país donde yo di una charla, bueno, el segundo país donde di una charla de desarrollo seguro. De ahí yo me volví líder de un proyecto NOWA que fue básicamente mejorar una librería llamada SAPI para que funcionara en Visual Studio 2018 y 2019. De ahí publiqué un paper en la IEEE en París que me permitió que después me invitara a mí a participar de algunos escritos la Cloud Security Alliance. Eso me llevó a mí a ganarme una visa con la cual yo puedo ser consultor en Estados Unidos por el tiempo que yo quiera, facturando, viviendo en Estados Unidos y seguir investigando en lo que viene siendo tanto blockchain como otras tecnologías. Entonces, yo comento esto porque yo le tengo mucho aprecio tanto a Uruguay como al desarrollo seguro. Y lo que vamos a ver aquí es la última investigación que yo hice sobre cómo se puede hacer desarrollo seguro en smart contracts. Eso no te salió. Para los que estén interesados en esta área de investigación. ¿Por qué les digo que hay mucha área de investigación acá? Porque básicamente para testear Hyperledger o blockchain, no importa cuál sea el smart contract que ustedes estén utilizando, el smart contract que ustedes traten de testear no hay un DAS, o sea que no hay un software completo y funcional que les permita a ustedes hacer pruebas dinámicas. Eso nos lleva a la situación de que para hacer pruebas dinámicas ustedes van a tener que hacerlos oportunamente con lo van a tener que hacer con Python, por ejemplo, o con un framework que se llama Beauny. Beauny es un framework que existe para lo que viene siendo el testeo de smart contracts que se basa en Python. Lo bueno es que a pesar de que no hay un currículo formal de cómo empezar a hacer desarrollo seguro en smart contracts, estos videos, que después los vamos a ir revisando más o menos el temario, les va a permitir a ustedes empezar desde lo que es el inicio, conectar lo que es la wallet, les va a permitir a ustedes modificar el gas, que el gas es el power que va a tener un blockchain o un smart contract para ser intercambiado dentro de un blockchain o un hyperledger. Y para comenzar definiendo las diferencias entre blockchain, es que básicamente el blockchain es algo público. Tú lo puedes hacer con Ethereum, lo puedes hacer con Solana y después tienes lo que es el Hyperledger. El Hyperledger es manejado con Golang. Lo interesante es que incluso para conseguir un buen SaaS en Golang es difícil. A mí me pasaron un proyecto en el cual yo tuve que auditar 5 tipos de smart contracts en diferentes lenguajes. Y lo único que me permitió a mí hacerlo en Golang fue el conocimiento que tenía anteriormente en lo que viene siendo Access como tal. Entonces, lo primero que hay que saber o cómo deberías empezar en lo que viene siendo la parte de smart contracts es entendiendo la infraestructura que hay en el intercambio de contratos. ¿Dónde ustedes pueden revisar eso? ¿Y qué les digo yo con estructuras de contrato o intercambio de contratos? Los contratos se dividen en nodos. O sea, son manejados por los nodos. Los nodos son computadoras. Si las computadoras como tal
deben tener un hardening. Su sistema operativo debe tener un hardening, su criptografía debe tener un hardening, y ese son lo primero que tú deberías empezar. Yo sé que en Uruguay se practica mucho el desarrollo seguro y ya sé que ustedes manejan lo del modelo amenaza, pero ¿cómo hago yo un modelo de amenazas, por ejemplo, en Smart Contract? Ustedes pueden venir a la primera referencia donde yo participé en lo que viene siendo la seguridad en Smart Contract y te puedes bajar este checklist. Este checklist es una tabla en Excel. Aquí estoy yo. Esta tabla en Excel. Y esta tabla en Excel lo que te va a decir a ti es, por ejemplo, qué tipo de criptografía debería haber entre el intercambio de smart contracts. ¿Cómo deberías acceder desde la consola de comandos al nodo? Y con la consola de comandos al nodo le estoy queriendo decir qué privilegios de la consola de Unix debería tener acceso, o esa consola debería estar conectada a una Active Directory. Entonces, ¿cómo tú haces primero el hardening de las vulnerabilidades más comunes en lo que viene siendo la infraestructura de nodos? Si tú no te manejas en el área, buscas un checklist, que este sería, o lo podían usar como un checklist de la infraestructura. ¿Cómo empieza este checklist? Con la terminología básica de cuáles son los conceptos que vas a manejar comúnmente en la seguridad de contratos. Como le decía, que es una línea de comando. Más abajo les va a decir que son un control, que es un contrato. Corda viene siendo una hyperledger, porque Contact es privado. Todo lo que sea privado en Smart Contracts es una hyperledger. Después, ¿dónde tú pasas? Tú pasas a diferentes controles. ¿Cuáles son los controles que debería tener un auditor para ir revisando controles, o sea, el intercambio de contratos? ¿Verdad? En una hyperledger o en un blockchain. No importa cuál sea el medio donde se transporte, tú, si eres un auditor, tú podrías implementar estos controles. Cuando hicimos los controles, los dividimos en base al NIST, el estándar americano de seguridad. Entonces, tú puedes ver aquí los diferentes controles que debería implementar un auditor de smart contracts. Tienes las posibles vulnerabilidades que vienen, por ejemplo, de tener un jar que sea de un tercero en la interacción entre los contratos. Tienes el riesgo asociado a ese control donde tú deberías revisar o implementar el control como tal. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes contratos, tú tienes la capa de networking, que es como todo sistema de IT que te manejen, tenemos el Internet. ¿Cuál sería el control o la descripción del control a implementar? El básico que hemos tenido siempre, por ejemplo, en este, que es implementar HTTPS. ¿Por qué lo voy a relacionar? Y aquí fue donde yo participé, más que todo, que fue mapeando lo que era el control con el estándar del NIST versión 5. Entonces, ¿para qué se hace el mapeo? Porque cuando tú vayas a regularizar el Smart Contract, tú necesitas hacerlo contra un estándar. Y el más común podría ser tanto el NIST como podías hacerlo igual para otro tipo de framework. Pero el más común o el más técnico es el NIST. ¿Qué controles tienes tú preventivo para Smart Contract? Este es para el técnico de soporte. O sea, yo estoy implementando mi Smart Contract, ¿qué medidas preventivas puedo hacer? Entonces, a nivel de identidad y acceso, empieza por categoría igual. Así vas bajando en lo que viene siendo las capas. Por ejemplo, tenemos en Application Security, tenemos fase de diseño. ¿Qué controles debería revisar el agente forense? Y así ustedes pueden ir aprendiendo qué cosas deben revisar en base a la infraestructura. No sé si tienen alguna duda hasta aquí para saltar al siguiente punto. Porque lo primero es, como hacemos normalmente lo que es el desarrollo seguro, es hacer nuestro modelo de amenaza y definir nuestros controles.
En OWASP tenemos la guía de los controles ya establecidos hace años, que es el ABSB, si no me acuerdo, que es el estándar de implementación de controles en base a los módulos que tú vas a crear. Esto es lo mismo, pero la diferencia acá es que yo lo divido entre los roles de los que participan, ya sea el auditor, el agente forense, los controles preventivos que tendría que poner el técnico, y la introducción viene siendo la terminología. Entonces, aquí ya tienes tu implementación o tu listado de controles inicial para empezar con Smart Contracts. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No, por ahora no. ¿Nos puedes enviar ese link? Sí, yo todos los links los voy a ir compartiendo, pero Perfecto. al final, Muy para que bien. los tengan y nos vayamos haciendo la película, porque lo Muy bien, interesante perfecto. creo que es que tengamos toda una línea de comparación entre lo que hacemos habitualmente en desarrollo seguro, ya sea en APIs como en web, y lo vayamos haciendo a nivel de Smart Contract para que solamente repliquemos el modelo de la técnica que ya sabemos. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces. Maravilloso. Entonces, después que ya tenemos los controles, lo siguiente que hay que entender es qué nos faltaría después de tener los controles, por lo general, cuando hacemos desarrollo seguro. Tenemos un público bastante tímido, así que dale, Gustavo. Bueno, lo siguiente que había que hacer es colocar el framework. Esa fue mi siguiente participación porque yo dije, ok, yo ya tengo definido qué controles necesito yo implementar. Maravilloso. Si yo ya tengo definido qué controles necesito implementar, yo necesito saber qué framework debo seguir. Esto para mí fue una sorpresa, porque cuando a mí me llamaron a participar en este paper, ellos no tenían idea de cómo hacer desarrollo seguro. Y estoy hablando de personas que trabajan en Canadá y en Estados Unidos. Y digo, ok. Y ellos vienen a mí y me dicen, nosotros tenemos un problema. Y el problema es que nosotros no tenemos un framework. ¿Qué hice yo? El framework que había en desarrollo seguro con OWASP, o que tú podías seguir mezclando, por ejemplo, los controles del SAM 25, dije, bueno, voy a participar en el paper. Cuando participo en el paper, digo, ok, si yo voy a hacer en Hyperledger, como les dije anteriormente, el lenguaje es Golang. Básicamente, todo se maneja en Golang. Entonces dije, ok, volvamos al modelo básico de desarrollo seguro, que es lo primero que debemos hacer, el entrenamiento. Resulta que OWASP desarrolló con Checkmark, y no le estoy haciendo publicidad a Checkmark, yo sé que sí hay mucha publicidad de Checkmark y algunos capítulos, pero ellos participaron en la creación de una guía gratuita con OWASP, ¿verdad? Después ellos dijeron que ellos la hicieron, pero en realidad es propiedad de OWASP. Y aquí ustedes tienen una guía de cómo asegurar aplicaciones web con Golang, que por lo general la gente no tiene una guía precisa de cómo hacerlo. Después dije, ok, ya tengo cuál es la guía que necesitan saber los programadores. Después resulta que también tenemos el laboratorio de OWASP de Golang, y ahí tuve que integrar lo que ya todos conocemos, que es la lista de ítems que tenemos que verificar de las APIs. ¿Por qué? Porque la mayoría de los smart contracts, aunque se intercambian, tú vas a tener comunicaciones con dispositivos móviles que, por ejemplo, consulten los wallets o las billeteras. Y ahí se incluyó también las mejores prácticas o patrones que tienes que seguir cuando vas a construir microservicios, porque la mayoría va también a usar lo que son microservicios. Luego de que tú tienes eso, comenzamos a ver cuáles eran las mayores vulnerabilidades que hay en Golang, o las más comunes, y es, por ejemplo, la mayoría de los programadores no usan un factor doble de autenticación con Golang. Entonces, ubicamos las librerías como SAPI, que son librerías de código seguro que tú podías implementar a lo que viene siendo la autenticación dos pasos. Después, ¿qué pasa? Ellos por lo general no
o centraliza mucho el código. Entonces había que encontrar una librería que nos ayudara a lo que viene siendo la descentralización del código, porque esto va a ser una cadena de nodos intercambiando smart contracts, y obviamente aquí no hay un orden pila de lo que primero entra, es lo último que sale, y ningún modelo matemático normal, sino hay interacciones que vienen por árbol matemáticos que van cambiando constantemente. Y así lo fuimos haciendo. Entonces, ¿cuál es el otro problema? El problema de la redundancia. Tenemos también el problema de negar métodos conocidos. Y listo. Entonces después pasamos a lo que es la capa de seguridad. Ahí nace un concepto interesante, porque dijimos que lo que deberíamos hacer, más que todo, era una mezcla entre el Billing Materials, que es una nueva técnica para ver lo que vienen siendo los desarrollos, que es algo que es requerido en Estados Unidos actualmente. El NIST, este estándar de seguridad en Estados Unidos, te pide a ti que ya las aplicaciones tú le estés haciendo el software Bill Material para ver qué es lo que te está costando a ti hacer las integraciones. Estos mismos, o este método, también nació de un proyecto de OWASP, que lo pueden conseguir en internet, pero de todas formas, si quieren consultar el paper, lo pueden tener acá a disposición. Después llegamos otra vez a la revisión de código estático y encontramos dos escáneres open source para lo que viene siendo Golang. Cuando llegamos a las dependencias, aquí fue el mix que hicimos interesante de que, ¿por qué no comparamos las dependencias que son open source, o sea, lo que nos da el software composition, con lo que viene siendo el billing material? Y ahí hacemos un match en total de todas las tecnologías que estamos usando. Cuando llegamos al DAS, resulta que no hay DAS. No hay DAS para testear Smart Contract en Hyperledger, no hay DAS para testear en blockchain. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que hay una librería de Python que se llama Mininet, que él crea un laboratorio virtual. Él emula una red con diferentes nodos. Y eso tú lo puedes implementar para hacer pruebas dinámicas. El fuzzing, cambiamos lo que era la técnica del fuzzing. El fuzzing en web y en APIs está enfocado en lo que hace el usuario. Pero en Smart Contract no tenía sentido seguir esa metodología porque no estaba dando resultados. Entonces dijimos, el fuzzing hay que hacerlo para probar la criptografía entre nodos. Tenemos que usarlo para ver la redundancia del algoritmo de búsqueda entre los nodos, para ver dónde se va a enviar el smart contract. Tenemos que estar probando, ¿verdad?, los números random que se generan para la creación de sesiones y la generación de llave. Y tenemos que hacer un fuzzing sobre los hashes que se están generando, porque ahí podemos ver cuál es la fortaleza de la comunicación entre nodos, porque esto no es comunicación entre personas, esto es comunicación entre yo tengo tanto dinero y estoy comprando tanto, yo necesito que tú a mí me envíes tanto. Porque es muy común los ataques en ciberseguridad, porque la mayoría de los códigos, que vamos a ver unos ejemplos ahora, es yo acepto una transacción, pero como yo no soy un banco que tiene un recurso, un historial o una comprobación de identidad, porque esa es la idea de acá, que tú puedas comprar criptomonedas de sin básicamente ningún documento. Entonces yo le mando un programa o un contrato, una orden de cobro o pago tanto, pero yo nunca valido si yo tengo los fondos, porque no tienes con qué validarlo, solamente un ID, y ese ID dice que tal persona tiene tales fondos, pero ese es un número. Por eso que invertir en criptomonedas o en proyectos a veces suena descabellado, porque básicamente estás poniendo tu dinero en un programa que dice que tal persona tiene tanta cantidad de moneda y en un momento eso puede cambiar. Entonces encontramos dos librerías que hacían fuzzing para Golang. Después, entonces, en la parte de la seguridad, encontramos herramientas para ir testeándolo,
y otras herramientas para hacerlo de la integración continua y el delivery. Entonces, ya teníamos el framework, ya sabíamos qué herramientas podíamos usar y qué herramientas no podíamos usar. Entonces, llegamos al ejemplo práctico. Hay un proyecto en internet que se los voy a pasar, que fue que me contactó un británico y él me dijo, mira, yo tengo un problema, yo tengo 4 tipos de smart contract actualmente. Tengo blockchain, tengo en Hyperledger, tengo Golang, tengo Solana, tengo Ethereum y necesito conseguir vulnerabilidades. Entonces, registré los 4 archivos manualmente con la vista porque vienen siendo más o menos lo que es una lectura de código buscando vulnerabilidades. Pero, ¿qué pasa? Él viene y me pide a mí una POC o una prueba de concepto. Entonces, para la prueba de concepto, antes de ver los ejemplos, lo mejor que hay para probar lo que es Ethereum y otro framework de blockchain es usar Brownie. Ustedes descargan un Docker container, ¿verdad? Los que no tengan Unix y estén usando Windows, y empiezas con estos tutoriales de YouTube. Están completos, como les dije anteriormente, tienes desde la conexión de la cartera, tienes hasta las recompensas por intercambio entre blockchain, tienes la introducción de la plataforma, como el primer video, por ejemplo, te dice cómo vas a correr Brownie, cómo vas a debuguearlo y cómo lo puedes testear, cómo lo instalas, qué es un contrato, qué es una transacción, cómo se manejan los tokens, parametrización de lo que viene siendo las variables de la interacción entre los contratos, las cadenas. Incluso después nace una librería que es más matemática, que son los últimos videos. Se llama la curva de Viper o la curva de la serpiente, donde ahí ya es como la segunda versión del framework y es más asertivo en lo que viene siendo las pruebas de test. Entonces, cuando tú vayas a aprender a hacer lo que viene siendo el testeo dinámico, lo mejor que puedes estar usando es esta herramienta por el momento. ¿Dudas hasta acá? No, yo tengo. Sí, tenemos dudas. Ya mencionaste que no existían herramientas para testeo automatizado. Quería preguntarte si conoces, no, seguro es una de las más comunes, el token sniffer. ¿Cómo hace la evaluación token sniffer de los contratos inteligentes? O más o menos qué datos se fija él, porque si tú pasas un contrato dentro de token sniffer, te dice, por ejemplo, si el owner renunció al contrato, si lo puede modificar, ese tipo de parámetros, digamos, están automatizados. Pero eso es algo que tú, por ejemplo, viendo el contrato directamente lo podrías identificar a ojo. O sea, yo la verdad no me dedico a este hobby también, mi interacción con la blockchain. No, mira, ya existe una técnica donde tú haces lo que tú mencionas, que es un sniffer entre contratos, pero ahí tú tienes que ir debugueando en qué punto viene la interacción cuando un contrato llama a otro. Esa herramienta ya existe. Esa está en otros videos que yo les voy a pasar, que es lo que tú mencionas. Es como un seguimiento entre la interacción de contratos y tú ves el punto entre cuando un contrato llama a otro. Y tú ves la línea de código que invoca y en el momento en donde se hace la transacción. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las transacciones, vuelvo y repito, no validan donde está el usuario. Ese es el tutorial que me manda Tomás, que son los videos de algunas técnicas iniciales para ir probando. Pero esto, ese más que bien, es el framework como para hacer las pruebas dinámicas como hacemos con Python y Selenium. Bien, bueno, esto te lo podría preguntar capaz al final de la charla más bien, pero tú como auditor, ¿cuál es el problema principal que ves en los contratos inteligentes al momento de auditar? Supongo que hay vulnerabilidades que se presentan más comúnmente que otras al momento de hacer estas auditorías. Muy buena pregunta. Y para eso vamos a revisar los 5
archivos que tengo acá, los 5, no, los 6 archivos que tengo acá, y vamos a ver los comentarios que puse uno sobre el otro para ir viendo si tengo los aciertos o son falsos. Son falsos positivos, porque todo esto fue manual, esto fue una revisión de código leyendo. Por si las dudas, Gustavo, nos quedan 15 minutos. Listo. O si tienes que priorizar alguno sobre otro. Ya va. Aquí es donde yo... ¿Alguien? Aquí sería con presentación. No. ¿Cómo hago para...? Bueno, vamos a agrandarlo a la vieja escuela. Control más, capaz que te ayudo. Sí, porque estoy tratando de maximizar esto, hacerlo presentación, pero tú sabes que lo mío no es Mac. Donde dice 100% puedes ponerle más. ¿Dónde? ¿Aquí? Izquierda. Ya. Ahí. Maravilloso. Y eso era de Google Doc y eso no tenía nada que ver con Mac. Y cerrar y correr quizás la... Ahí va. Por ejemplo, aquí este es Cosmos. Cosmos es un framework que hay de hyperledgers de transacciones de smart contract. Más que todo. Entonces, cuando se hace la auditoría, lo que encuentres aquí, inicialmente yo lo declaré como un comando o una inyección de comando, porque él acá recibe un query, correcto, pero no hay en ningún punto algo que nosotros sabemos de desarrollo seguro que es, por ejemplo, cuando tienes un web, yo no tengo ningún sanitizer aquí, correcto, yo tengo el query, yo estoy agarrando un string de un array y lo estoy colocando. El segundo, había una denegación de servicios por el SDK. Porque aquí, en esta constante, nosotros se estaba llamando lo que era el proceso de autorización, pero era un proceso que no tenía ningún método de escucha para ver cuándo se completaba el proceso de consulta. Sí, como ¿sabes cuando tienes un método asíncrono y le pones una await? Okay, sí. Bueno, aquí no había ningún await que me dijera a mí cuánto podía soportar. Gustavo. En este otro framework, aquí no había validación del case sensitivity. Yo, por ejemplo, podía aquí agarrar el string, yo podía apuntar a un conteato. Imagínate que yo recibo la dirección de un conteato y todo resulta que está en, no sé, minúscula, pero resulta que la otra dirección de conteato está en mayúscula. Entonces yo podía suplantar la dirección de conteatos en mayúscula en vez de minúscula y replicar o crear un conteato paralelo y tratar de desviar eso. En este había un proceso de no autenticación de lo que venía siendo la ejecución. Aquí en ningún momento, cuando se estaba creando el par de comunicación entre los conteatos, no se validaba cuál era el origen ni el conteato que llama al otro conteato. O sea, no hay ningún punto donde yo guardara o consultara, mira, el conteato que me está llamando a mí es el conteato para crear las llaves, ¿no? Es un conteato válido que está dentro del proceso. Entonces, la mitigación. Y así tú tenías, por ejemplo, en Solana era el más fácil de leer. Aquí yo estaba pidiéndole un token de transferencia a un usuario, ¿verdad? Pero yo no estaba firmando, yo estoy invocando que yo quiero un token. Y ese token me va a permitir a mí, o los tokens te permiten a ti hacer las transferencias, ¿verdad?
Entonces, es lo que me está diciendo aquí cuando pedía el token, cuando dice source, me está pidiendo la cuenta, información de la cuenta que hace la petición. Después me está pidiendo el destino, correcto, pero en ningún lado él verifica que sea un destino válido el que pide, ni tampoco el que esté requiriendo me diga a mí o me valida a mí que el que está pidiendo sea también un generador válido o alguien que esté pidiendo esté dentro del directorio de los nodos válidos. Entonces podía mezclarse un nodo ahí, que el nodo mandara un conteato y tú no estabas validando si ese conteato en realidad pertenecía o era un nuevo nodo que estaba generando un conteato. Aquí hay una transacción en donde yo le estoy verificando cuenta tras cuenta la información, pero yo nunca estoy validando si yo tengo los fondos. Ustedes ven, yo por ejemplo estoy diciendo, ¿cuál es la información del contrato que recibo, la autoridad? ¿Quién fue lo que creó? ¿Cuál es el token para la transacción? ¿Dónde está lo que viene siendo el depósito? Ajá, la información y la data del contrato. Pero ¿dónde yo estoy verificando que si yo estoy pidiéndote, ¿verdad? Yo estoy pagando porque la función empieza con el proceso de pago, donde yo estoy verificando que la cantidad que viene en la parte de amount, que dice U64, que esa cantidad existe o le pertenece a un ID de un usuario o a un contrato. Correcto, no hay nada, un identificador que me diga a mí, nada, solamente dice paga, ok, yo invoqué pagar y pagué. El otro viene siendo sobre el token y este era interesante también porque este era lo opuesto. El otro era pagar y este te permitía a ti lo que venía siendo un depósito, ¿verdad? Pero el depósito, tú no validas dónde ibas a depositar como tal. Entonces esos son los errores más comunes, que las transacciones se están haciendo, pero tú no estás validando origen-destino, tú no estás validando si tengo fondos o no tengo fondos, tú no estás validando si yo ya consumí el contrato y me estás haciendo dos transacciones, ¿verdad? Seguidas. Entonces son el típico tipo de cosas que uno ve en un tipo de transacciones de pago. Creo que tenemos una pregunta más. Gustavo, no sé si tenés alguna cosa final para comentarnos después de la pregunta. No, estoy bien. Sí, esta pregunta espero que no te tome mucho tiempo, no sé si... entiendo que en la blockchain se tienden a usar algo llamado contratos proxy para poder desde un contrato apuntar hacia otro contrato en caso de que estés en producción y necesites dar de baja un contrato por una vulnerabilidad y quieres poner otro mientras tanto para que sustituya al que tenías publicado con la vulnerabilidad. Y entiendo que ese es el uso del contrato proxy. Ahora, ¿qué inconveniente o qué problemas te podría traer el uso del mismo contrato proxy? Entiendo que tiene su finalidad por lo que ya mencioné, pero te debe de exponer a otras cosas, ¿no? A otras vulnerabilidades. ¿Y lo recomendarías o dirías que es mejor no usar contratos proxy y simplemente usar un contrato que haya pasado por distintas pruebas de robustez? Pero ahí, bueno, no sé, en tema de producción, si hay una vulnerabilidad de día cero o lo que sea, ¿cómo haces para sustituirlo en caliente sin que afecte al negocio? Ya, para eso yo te recomiendo la primera guía que vimos, que todo eso de contrato proxy, no proxy, porque por ejemplo en el primer checklist que yo mostré de Corda 4.8, manejamos el concepto de nodo ama de llaves. El nodo ama de llaves es el que va a decir, mira, yo tengo aquí o una copia del contrato o yo valido que ese contrato está, porque si usemos el término exacto, contrato proxy, pero ¿cuál es el problema del proxy? Si yo tengo un proxy y alguien toma el control del proxy, todo se filtra por el proxy, ¿correcto? Sí, puede tirarte hacia un contrato erróneo malicioso. Claro,
Entonces, si yo tengo una tercera autoridad, que eso es lo que eso lo sacamos en un punto. ¿Qué pasa si yo tengo una tercera autoridad y esa tercera autoridad crea o le ponemos un servidor generador de certificados? Aparte del certificado que ya tiene, supongamos que le metamos un segundo certificado. O mejor aún, creamos un certificado por cliente. ¿Ve? Ya estoy. Si primero el certificado por servidores me valía la máquina y el certificado por cliente me va a validar a mí que el usuario que está tratando de consumir el nodo desde su billetera es un usuario legítimo. Entonces, si yo uso nada más el contrato proxy, estamos como en una especie de que alguien me puede tomar el proxy, como dice, y escuchar lo que pasa por el proxy. Entonces, ¿puedo validar un nodo que esté enteando? Sí, pero ¿qué? Le puedo preguntar a la autoridad del medio y puedo esperar hasta que se le genere un contrato, o sea, un certificado dentro de la red. Y mientras se genera un certificado, lo dejas en tiempo de espera. Que todas las transacciones queden en un buffer y después que las transacciones queden en un periodo de buffer y ya se ha validado, ok, tú lanzas las transacciones. Todo eso está en ese primer checklist que vimos, que ahí ese te puede dar ideas de qué hacer, por ejemplo, si no quieres usar el contrato proxy. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido un gusto tenerte virtualmente con nosotros. Y bueno, si quieres contarnos algo más, ya estamos cerrando. No, eso sería. Yo les voy a pasar el link de esto y toda duda, solamente para repaso, toda duda técnica entre la interacción de los nodos, como eso, contrato proxy, interacción por acá, y framework para ir testeando lo que viene siendo los contratos, esta segunda guía. Después de eso, los videos tutoriales que les dije de YouTube para hacer lo que es la POC. Y con eso es bienvenidos al mundo de pruebas de blockchain que generalmente paga entre 200.000 a $250.000 al año. Y con eso ustedes